Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, tres fragancias rápidas de Españolo que voy a sacar, que no están sacadas todavía en el canal. Españolo es una marca española que hace, bueno, todo tipo de ropa. Yo tengo por ahí alguna camisa fucsia, que ya veré algún vídeo de Españolo. No sé si tengo un par de ellas. El caso es que, bueno, lleva ya tiempo en el mercado, desde el año, creo que ponía en el año 1900, desde el año 1933. Vale, bueno, son tres fragancias de low cost, fragancias que quieren dar una similitud a alguna en especial. Y vamos rápido, no quiero que se haga el vídeo muy largo. Esta es la primera de aquí, es la esencia, es en formato de 30 mililitros, como vemos, como en la caja. Ya vemos lo de las banderitas, muy el símbolo característico de Española. Es por esta parte algo rugosa, la caja y demás. Estamos hablando de que hay de 30 mililitros, que es esta de aquí, y luego el tamaño de 150, que andará más o menos por unos 15 euros, una cosa así. Que por cierto es muy chulo. Viene con una botella, que no sé si es que se desenrosca y demás. Y viene como una cadena, una especie como una cantimplora, simulando una cantimplora. Entonces estamos hablando de 30 mililitros y se pasa directamente a 150. Yo he comprado el de 30, lógicamente, por la cantidad de fragancias que tengo. A mí esta es una fragancia de las que me gusta, realmente. Esta de aquí, os diré que de las tres cuál es la que más me gusta y la que no. 3,75. Este es un poquito más caro que las Nike, no Nike, Nike. Que las Nike son perfumes que están realizados también por De Ruiz, que aquí lo pone, realizado en España por Alcalá de Guadaira en Sevilla, que hay que decirlo. La página web www.derruiperfumes.com y el copyright es del 2020. Están lanzadas las tres en el 2020. Vienen los ingredientes, viene la dirección de Ruiz, fragancia española, las fragancias típicas, fragancias low cost y con 36 meses de duración. 36 meses de duración. Creo que aquí ya lo veis mejor. Vale, el código de barcode también viene aquí, por cierto, y el código de barcode y el código de barra. Tienen las dos cosas. Vale, en este caso vamos primero por partes. Tenemos una maderada Fuller, lo típico de la vieja escuela, con salida de lavanda y clavo, un corazón floral y cedro, y luego sándalo, musgo y el almizcle. Abrimos como la caja, nada, es muy al uso. Sí que por lo menos se le han currado de no moverse lo que es la botella adentro, pero la caja es lo más sencilla, no tiene ningún tipo de nada. Simplemente directamente la sacamos, ya hemos visto la caja. Pues de Ruiz Perfumes está realizando fragancias muy low cost, fragancias muy al estilo. Y esta es la botella de esencia, en la botella como vemos aquí, y entonces sacamos el tapón y hemos dicho como lo típico de la Nike, que vemos que el tamaño del tapón viene a ser igual, un símil, de hecho es igual de tamaño que lo que es el cuerpo de la botella, de cristal, vamos. Vemos que encaja perfectamente, va muy bien, la botella en sí es chula, el atomizador también va bastante bien. Yo lo tengo, veréis el short, yo lo tengo desde el año pasado, ya le he dado uso y es de la vieja escuela. Yo creo que la salida de lavanda y clavo, me quedo con lavanda. Clavo es algo un poco más especiado, pero no sé transmitirlo exactamente si tiene mucho clavo. Yo creo que un poquito, sobre todo, salida de lavanda por un tubo, el corazón floral y cedro. Y luego el fondo, sándalo, musgo y almizcle. Esta es la típica fragancia Fuller, amaderada, de los años 70, que puede dar una similitud a la Paco Rabanne. En similitud de nota, una Paco Rabanne. Lo que pasa es que Paco Rabanne lleva bastantes notas, pues la clásica, la de la verde, la que ya sabéis. Que ya he tenido, ya he gastado alguna botella que otra. Creo que gasté dos botellas de Paco Rabanne en su momento. Pues viene a dar esa similitud. Es de fragancia Fuller, amaderada, de la vieja escuela, lo que te da como muy primaveral, un paseo por el bosque y muy de eso. El Fuller es lo que es el tono fresco que da
y el tono de naturaleza, sobre todo de que estás dando un paseo y te está entrando en la naturaleza, digamos, por el olfato directamente por donde va pasando. Es una fragancia verde, de las consideradas verdes, muy para ahora, bueno, para el tiempo de primavera, que dentro de nada estamos en 3 semanas en primavera, estamos a finales de febrero y ya creo que buena fragancia con respecto a la estela, la duración y demás, en torno a 4 horas, una proyección, esta ha sido una proyección quizá un poquito media, digamos un poquito alta. En la proyección son solamente lo que os va a dar la nota de lavanda y demás, solamente va a ser durante al menos 10 minutos. Vamos a dejarlo ahí porque después lo que es las notas florales, que llevará un montón, y el cedro es lo que ya considera ya un poco amaderado la fragancia, que le da así una fragancia con carácter. 4 horas de duración, posiblemente llegue a 5, no está nada mal. Al precio de 3,75, estamos hablando también de un tamaño de 150, como he dicho, que andará pues menos de 15 euros, por ahí andaba. Eso ya lo podéis ver en la página web. Luego tenemos agua fresca, que os diré, esto también 3,75, el tamaño de 30 mililitros, para que veáis que es la azul. Año 2020 también, españolo. Es igual, de Rui Perfume, estamos hablando de lo mismo. De fresca no tiene nada, os diré porque está lanzada en el año 2020, tamaños de 30 y 150, como he dicho, y tiene salida cítrica con notas de almendra, el corazón afrutado, ciruela, clavo y canela, demasiado quizá especiado, a mí lo de la canela tampoco me hace mucha gracia, y el fondo tiene un dulzor de ládano y sándalo. Vais a ver lo que es la fragancia ahora, suelto la caja, vemos cómo es lo mismo, con el mismo tapón, tiene un buen atomizador, el tapón, ya estamos hablando de lo mismo, viene a ser igual que el mismo tamaño que lo que es el cuerpo de la botella. Vamos a explayar, aunque voy a hacer layering, perdona, layering es que me ha venido un poco fuerte lo que es la fragancia de la anterior. Y ya tenía echada también la Nike, la Viral Blue. Agua fresca, que digo que de fresca no tiene nada. Es una fragancia un poco también compleja. Nota, vamos a seguir, es la que menos he probado de las tres, la que menos me gusta. Notas cítricas con nota de almendra. Es algo, la salida es cítrica con amargor. No sé por qué, pero será lo de la nota. Luego, el afrutado que le da es un afrutado con canela, bastante potente, es de manera oriental también, y un dulzor al ládano, es que sale como un compendio de todo, ládano y el sándalo. Lo único que me gusta del fondo, sobre todo, que tiene un dulzor, sí, la nota un poco de sándalo, quizá, no sé, pero que digo, que de agua fresca no tiene nada. Pero no sé la consideración que le han puesto de agua fresca cuando de fresca no, ya vuelvo a repetir, no tiene nada. Es una fragancia oriental, es una fragancia con nota el amargor que tiene de la almendra, eso sí que se nota. Quería una fragancia potente, muy para el invierno, no tiene nada que ver con la anterior, con la Fougère, pero es que no tiene nada que ver una de otra. Es la que menos me gusta, sinceramente es lo que menos me gusta. La he comprado para reseñarlo. No digo que sea mala, por supuesto, no está nada mal, pero es la que menos he utilizado y es la que menos me gusta. Así que pensando, fijaros, pensando que era agua fresca, que era como cítrico, como algo cítrico, cuando es todo lo contrario. O sea, ya vuelvo a decir que no... Bueno, son 3,75, que tampoco es que lo vaya... No, o sea, sí, lo puedo seguir utilizando, pero no es de mis fragancias favoritas, simplemente eso. Si no es que directamente ni lo reseñaba. Y luego vamos con la que más me gusta, que es la Español Sport. Más de lo mismo, esta es la Español Sport, la roja, lanzada también en 2020, a un precio de 3,75, como vemos, 30 mililitros. Y sacamos la botella. Os voy a decir las notas. Esta creo que si no se sacada en el año 2020, la sacaron en el año 2021. Así que, si no un año otro, pero de ahí andaba. Tiene salida nota acuosa, es muy cítrica, el cedro y la pimienta en la nota de corazón
y el vetiver, notas de ámbar y almizcle, que le da ese toque, ahora vamos a verlo, ese toque Españolo Sport. Españolo Sport. La que más me gusta de las tres con diferencia. La segunda sería la esencia y la que menos, pues el agua fresca de Españolo. Esta da una similitud a una salida cítrica, atalcada. Vemos la nota de cedro, el fondo vetiver, nota de ámbar y el almizcle. Sale todo. El almizcle lo tengo aquí. Esto es un almizcle natural, es una especie de jabón que le da el toque de vainilla. Ya vemos que digo que estamos hablando de que tengo digamos, las materias primas, igual que tengo la esencia, porque ya habéis visto que tengo esencia. De hecho, hice un vídeo explicando la esencia y demás, porque quería oler exactamente lo que huele el almizcle en este caso, lo que huele el sándalo, lo que huele el cedro, lo que huele exactamente pues el tomillo, lo que ya sabemos a lo que me refiero, la rosa, que es de las notas más bueno, de las notas más caras. El fondo avainillado y demás que da, vamos, en duración quizás esta es la más cortita, duración 3 horas, quizás llega a las 4 horas, con diferencia. Es Sport, pero yo diría que sí, el Sport por la consideración de Sport, y os diré por qué. Se asemeja mucho a una de mis fragancias favoritas, que es la Your Home Sport. La vemos aquí, si no hay mucho reflejo, la Your Home Sport de Chanel. ¿Por qué? La nota cítrica, la nota talcada que le da, ese cedro que es nota maderada, es de mis fragancias favoritas. El almizcle jabonoso es algo muy para el día a día, muy versátil. Es de la fragancia con diferencia a otras de las que más me gustan. La Your Home Sport ya está reseñada en el canal, ya tenéis vídeos. De hecho, fue de las primeras que reseñé en el canal, por si queréis echarle un vistazo. Bueno, pues se asemeja bastante, os lo digo. Los amantes de la Your Home Sport de Chanel, aquí tenéis una fragancia, la Españolo, la Sport, que se asemeja bastante. Es la roja, ya digo, y el fondo que le da con el fondo de vainilla, que es exquisito. Yo no soy muy amante tampoco de la vainilla, pero es que el dulzor que le da con la madera y todo eso, y el almizcle es perfecta. Es una fragancia de 10. La Sport, la que más me gusta de las tres. Nos quedamos con esto, con la serie de Low Cost Españolo. Así quedará muy bien por la miniatura, porque de hecho de la miniatura yo no me curro nada, simplemente lo que hago es un pantallazo y lo recorto. Aquí tenéis, ala, espera, si le doy la vuelta mejor. A ver, ala, aquí tenéis la serie Españolo, si se ve la uña está fea, Españolo de esencia, agua fresca y Sport. Aquí ya la tenéis. Así me queda muy bien para después pegarle el pantallazo y quedarlo como en la miniatura, porque entre otras cosas no me iba a preocupar en hacer ninguna miniatura desde el principio del canal y no lo he hecho tampoco. O sea que ya lo importante es el contenido, como siempre, lo importante es daros siempre mi punto de vista, mi humildad dentro de lo que cabe. Enseñaros, si os puedo enseñar algo, si os puedo aconsejar algo, las similitudes con una fragancia, las similitudes con otra, como he dicho, lo que más me gusta, lo que no, muchos coincidiréis, otros no, pues eso depende, para gustos los colores y eso es lo que hay. Nada más, dale apoyo al canal, lo típico, like, comentarios, qué tal os parece la fragancia española, son buenas fragancias, están hechas igual que las Nike Perfume, allí por de Rui Perfume, fragancias muy del día a día, low cost, ¿qué más queréis? Y eso, y dentro que cabe, pues bueno, hay variedad. Así que hay más, evidentemente, sí, pero me he quedado con estas tres porque eran las interesantes y demás, y sobre todo porque venían en formato de 30 mililitros. Nada, muchas gracias por visualizar y nos vemos pronto. Hasta el siguiente vídeo.